Hoy tenemos la sesión inaugural, que es don Javier Gomá, ahora el director de la Escuela de Arquitectura, lo presentará, pero además en este ciclo de conferencias nos acompañará Óscar Tusquets, Vicente Verdú, Javier Maderuelo, Rafael Moneo, es decir, que va a ser un ciclo de conferencias que hoy inauguramos con una figura de lujo, pero el ciclo de conferencias entero, creo yo que es de lujo. Este ciclo, además, se enmarca dentro de una batería enorme de actividades que ha preparado la Escuela de Arquitectura para celebrar sus 10 años de asistencia. Yo creo que la Universidad de Málaga está de enhorabuena por tener la Escuela de Arquitectura que tiene, por el profesorado que lo integra, por el alumnado que lo integra, que debemos felicitarles porque además ayer recibieron un premio y nos sentimos inmensamente orgullosos del trabajo que llevan haciendo estos 10 años y de los frutos que está dando una escuela que es tan joven. La cantidad de actos que han programado para la celebración de los 10 años es simplemente impactante, pero además dice mucho de la transversalidad que está inserta en el espíritu de esta escuela. Yo siempre que vengo a acompañarlos o a apoyarlos en algunos de los muchos actos que realizan destaco lo mismo, pero a mí es que es lo que me parece que es una de las claves del futuro, que seamos cada vez más transversales, que la Escuela de Arquitectura demuestra que tiene una parte muy importante de espíritu humanista, es decir, que está formando una nueva generación que no solo van a ser excelentes técnicos, sino que también van a ser personas muy bien formadas en el ámbito del pensamiento, de la construcción del pensamiento, incluso de la literatura, porque como filóloga me han sorprendido muchas veces haciendo cosas maravillosas con textos literarios, relacionándolos, por ejemplo, con obras arquitectónicas, y me parece que dice mucho de la manera en la que entienden la arquitectura y en la manera en la que entienden en la construcción del pensamiento. Por eso yo lo único que voy a hacer hoy es darle la enhorabuena por este ciclo de conferencias, darle la bienvenida a Javier Gomá, porque es cierto que es un honor tenerlo para nosotros hoy aquí. Yo creo que es muy importante para la ciudad de Málaga, para la Universidad de Málaga, tener la oportunidad de verlo y oírlo, además de leerlo, porque somos muchos los que llevamos muchos años siguiéndolo y leyéndolo, y espero que disfruten de esta conferencia de hoy, del ciclo de conferencias completo. Toda la información de la celebración de los 10 años, de todas las actividades que se preparan, están disponibles también en una magnífica página web que, con esa transversalidad que tienen, han preparado a la Escuela de Arquitectura, y merece la pena asomarse a ver todo lo que están haciendo. Y ahí, como vicerrectora de Extensión Universitaria, lo único que hago es intentar apoyarles en todas las actividades que realizan, porque de verdad que son actividades que están sacando la Universidad de Málaga a la ciudadanía y al resto de la Universidad de Málaga, no solo a la Escuela de Arquitectura, sino en comunicación con otras de las facultades que tenemos en la Universidad de Málaga. Así que, sin más, les doy la bienvenida, agradezco su presencia aquí y espero que disfruten, estoy segura de que van a disfrutar muchísimo de la charla de hoy y del resto de las conferencias que componen este seminario. Muchas gracias. A mí me gustaría comenzar con el título de un libro que se llama «Y la música paró». Y es un título de un libro de Alan Blinder, que según Clinton es el mejor libro que se ha escrito sobre la crisis. El libro comienza con una cita, según él, la cita más famosa y más infame sobre la crisis financiera, que viene a decir: cuando pare la música, las cosas se complicarán, pero mientras la música siga sonando, hay que levantarse y bailar. Por ahora estamos en ello. En el año 2005 el baile parecía que no tenía fin y, sin embargo, la música paró. La resaca mundial, la española en general, está siendo especialmente triste, amarga, dolorida. En el año 2005 también se creó la Escuela de Arquitectura de Málaga, en unas condiciones completamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Unas condiciones las actuales en las que la profesión de arquitecto está especialmente castigada por la crisis. Son 10 años que han cambiado pues muchas cosas, se ha derrumbado muchas certezas, muchos paradigmas, y sin embargo la Escuela de Arquitectura de Málaga ha sido capaz de sobrevivir a 3 papas, a 2 reyes y a una crisis. Entonces, eso
parecía necesario reflexionar sobre lo que ha ocurrido en estos 10 años de vértigo, porque construir pensamiento es, evidentemente, tener una memoria del pasado, tener una mirada hacia el futuro, pero sobre todo vivir el presente con pragmatismo, con realismo y sobre todo apropiarse del presente que tenemos y cuidarlo. Eso es lo que motiva este ciclo de conferencias en el que una serie de intelectuales, de pensadores, de diferentes disciplinas van a aportar su pensamiento, su reflexión. Este ciclo de conferencias no es más que una cuenta en un rosario de actividades que hemos elaborado, como he dicho al principio, para que esta conmemoración de los 10 años sea una especie de relato, o sea, una narración. Todos estos actos no son más que una acción concreta y entusiasta para avanzar desde el actual deterioro económico, social, político, hacia la realidad que queremos. Porque cada una de estas actividades trabaja para una idea que creo que tenemos clara, que es que, como dice Javier Gomá, somos ejemplos rodeados de ejemplos. Entonces, todas esas actividades buscan profundizar en ese concepto. Porque para los arquitectos, para el desarrollo nuestro profesional, la praxis de otros arquitectos, su obra es fundamental, sobre todo hoy en día que la ausencia de verificación, que la ausencia de un proyecto de ascendencia clasicista hace que no tengamos elementos de verificación de la forma. Entonces, para eso es necesario sumergirnos en determinados modelos, ejemplos, prototipos, reconocerlo entre la multitud de ejemplos que existen, conocer las leyes que enuncian y experimentarlos y transmitirlo, extender los principios de esos ejemplos a situaciones alternativas. Al final, en eso es lo que consiste la acción de un sujeto imitador o la acción imitativa. Es por eso que nos interesa conocer, y no es casual que la primera conferencia de todo este ciclo y de todas estas actividades de estos 10 años la imparta Javier Gomá. Javier Gomá, que también hace ya 10 años, 11, en el 2004, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo con su primer libro, Imitación y Experiencia. Y evidentemente durante estos 10 años ha desarrollado toda una tetralogía. Autor de una tetralogía en la que, como he dicho antes, el primer libro, Imitación y Experiencia, continúa con un segundo libro que es Aquiles en el gineceo o Aprender a morir, a ser mortal, y un tercer libro que es Ejemplaridad pública. Una trilogía que compone, que piensa y desarrolla sobre el concepto de la experiencia. Y por último se remata esa tetralogía con Necesario pero imposible, en el cual trabaja o habla sobre la esperanza. Javier Gomá es un filósofo y un literato que es coherente con su decidida voluntad de hacer una filosofía mundana, abierta a todo, como él dice, liberada de esa filosofía energúmena, ¿no? De esa filosofía oscura. Y por eso se interesa por temas como el sentido de la vida, el yo único, irrepetible, o la mortalidad, o aborda en su pensamiento temas como la inteligencia frente a la sabiduría, o tiene unas actitudes que pueden ser a contracorriente, como pueden ser el desdén por las novedades, o la noción tradicional de vida privada. En su filosofía habla sobre la belleza, el amor, la felicidad, la verdad del relativismo, pero sobre todo, y bajo mi punto de vista muy importante, es un filósofo o un pensador que propone un ideal, que frente a la deserción de la filosofía contemporánea está proponiendo un ideal, es decir, una propuesta de perfección.
y el ideal que nos propone es el ideal de la ejemplaridad. Bajo mi punto de vista, esa es la almendra, el núcleo central de su pensamiento y en torno al cual gira toda su obra. Aparte de esa tetralogía, bueno, esa idea de hacer una filosofía mundana la ha complementado con una serie de microrrelatos o de pequeños ensayos que ha venido publicando en diarios nacionales, como El País, en Suplemento Cultural de Babelia, etcétera, y microensayos, artículos, y es un filósofo al que sobre todo hay que agradecerle la cortesía de la claridad, como decía Ortega y como él también sostiene, o como decía Wittgenstein, es decir, todo aquello que es susceptible de ser expresado debe hacerse con claridad. Realmente es para nosotros, para la Escuela de Arquitectura, es un placer y una enorme satisfacción poder iniciar este ciclo de actividad de los 10 años con la presencia de Javier Gomá, un pensador que sostiene que la vida es la lenta gestación de un ejemplo póstumo. Así que, sin más, muchas gracias. Pienso que es bueno hacer un contrapunto y combinar las conferencias con la conversación, que yo puedo tener un elemento más vivo, más dinámico, que además permite más integrar al público interesado, orientar la conversación, más que hacer una presentación general sobre la teoría de la imitación y la arquitectura, cosa que he hecho en otras ocasiones, pero me parecía que quizá era más propicio y más ameno hacer una conversación que será interrumpida a mitad más o menos por la proyección de un microensayo, porque cuando hace unos meses presenté la segunda de las recopilaciones de mis microensayos que iba publicando en el Suplemento Cultural del País, la primera se titula Todo a 1000, porque tiene 1000 palabras, esos microensayos. La segunda, Razón Portería, porque comparaba al filósofo con un portero que sabe dar razón, igual que el portero da razón de los pisos. Cuando en una ventana leéis Razón Portería, os acercáis normalmente al portero y preguntáis por las circunstancias de la casa, pues hacía la comparación con el que yendo por la calle quiere tener razón de su vida y el portero, en este caso el filósofo, si realmente lo es, debería ser capaz de suministrar algunas razones a la vida para que haga esta más significativa, más plena, más consciente y más digna de ser vivida. Pues en ese libro, Razón Portería, se incluyen 2 microensayos. Uno se llama El Viejo Amor y el segundo se llama Evoe. Y cuando os digo, en marzo o abril, presentamos el libro, desistí inmediatamente de hacer una presentación convencional, porque yo, que tengo una tendencia a convertir cualquier cosa en teoría, tengo también esbozada una teoría general de los actos públicos, y entre los actos públicos quizá el más insoportable es la presentación del libro. Sabéis que en uno de los microensayos, en el de Razón Portería, no, en el de Todo a 1000, quien lo haya leído quizá lo recuerde, tengo uno que se titula Prestar atención. Y ahí razono que todos vosotros y yo pues somos seres atencionales. Estamos donde ponemos nuestra atención. ¿Y qué es enamorarse sino concentrar obsesivamente tu atención en la persona amada? ¿Y qué es una persona educada sino una persona que es una persona atenta, que tiene muchas atenciones? Y qué bonita es esa expresión española de prestar atención, porque justamente designa algo muy profundo, y es que la atención, que es donde nosotros estamos, donde nos va la vida, se presta, no se regala. Y si algo se presta, pues en principio se tiene que devolver, y devolver con intereses. Y los intereses, cuando se trata de la atención, pues tienen que ser al menos los intereses de la amenidad, del conocimiento, de la información. Por alguna razón que sería interesante estudiar, en España el que da una conferencia normalmente piensa que no le han prestado atención, sino que se la han regalado para que aplique sobre esa atención sus instintos más sádicos. Yo he dado muchas conferencias y dirijo una fundación que organiza al menos 2 o 3 conferencias a la semana, y los conferenciantes, sobre todo los españoles, se les pone de verdad una cara maliciosa cuando ven el salón lleno y dicen, bueno, ahora os vais a enterar. Y tendría que ser lo contrario, tendría que decir, oye, vosotros me estáis regalando lo más preciado que tenéis, voy a ver si lo mimo, si lo cuido,
y si lo devuelvo con intereses. Bueno, pues quizá el acto más aburrido que existe en el mundo es el de la presentación de libros, porque obligas a un determinado conjunto de personas, normalmente cediendo a la presión, a acudir a la presentación de tu propio libro y a soportar unos elogios muchas veces impostados sobre el libro y sobre el autor del libro. Entonces, invitas a una persona a que escuche unos elogios mayúsculos sobre ti. Es un acto que normalmente presentas un libro y todo el mundo, pues precisamente este fin de semana, yo he hecho un fin de semana largo y presentas un libro y la gente no está en Madrid. Porque es verdad, es que verdaderamente es muy, muy aburrido. Y consciente de ello, convertimos la presentación del libro de Razón Portería en un acto distinto. Y entonces invité a José Luis Gómez, ese maravilloso actor, para mí, una de las personas que han llevado su arte más a la perfección que yo conozco. Y entiendo en este caso, por arte, el arte de la palabra dicha. Y me gusta la palabra dicha porque significa, por una la palabra que se dice, pero también una palabra dichosa. La palabra hablada que te hace feliz. Y entonces le pedí a José Luis que leyera 2 microensayos oralmente a propósito del libro. Dijimos que no era una presentación, que era una jam session, como en jazz. Había unos esquemas así más o menos establecidos y el resto tenía que transcurrir por donde el Dios de los actos colectivos nos llevara y nos inspirase. Y así fue. Y él leyó esos 2 microensayos, uno a medias y otro al final, como le he dicho a Santiago que quizá podemos hacer, y fueron 2 lecturas para mí emocionantes, en el que se corroboró algo sobre lo que vengo razonando hace mucho tiempo. Y ya en Ejemplaridad Pública hay un capítulo dedicado al arte, sobre el arte público, y reivindico la importancia de la oralidad. El arte ha sido, durante los 3 últimos siglos, el arte de la subjetividad, y el arte de la subjetividad en el ámbito literario lo que ha producido es que se haya convertido en un arte, el arte de la subjetividad, en un arte escrito, perdiéndose completamente el encantamiento y el hechizo que solo se produce cuando comparece la musa, y la musa solo comparece en los actos colectivos, los actos asamblearios. Ahí derrama una gran cantidad de carisma que, sin embargo, te lo niega cuando el acto se convierte en un acto literario, solipsista, en el que un escritor escribe delante del ordenador y luego pues pasa mucho tiempo, finalmente se lo manda al editor, el editor lo convierte en libro, el libro se distribuye, llega a las librerías y casualmente llega un lector que es anónimo, que mutuamente se desconocen y también en otro acto solitario consume ese libro. Bueno, pues ahí algo se ha perdido, algo se ha... entre otras cosas, el que escribe ya no tiene en cuenta la atención. Puede escribir interminablemente porque el papel lo soporta todo, con la confianza de que quizá luego haya alguien que sus ensoñaciones produzcan en él una simpatía, pero ahora mismo, en este acto, yo veo vuestras caras, me estáis prestando atención, y eso a mí me inhibe, me educa, me indica una dirección, porque yo no puedo venir ahora y decir, bueno, queridos amigos, esta mañana me he levantado y entonces pues me he duchado a las 7:35, ¿no? Era las 7:45, he tomado un café con leche o sin leche y luego y vosotros inmediatamente decís, ¿a mí qué me importa? Eso lo podéis poner por escrito, quizá en un diario y luego publicarse, pero en un acto público necesariamente te inhibe que tienes que hablar, primero, de cosas de interés general y segundo, hacerlo si es posible con amenidad. La ausencia de oralidad ha condicionado el arte de la subjetividad en el siglo XIX y XX y nadie está comprometido ni con la amenidad ni con la instrucción, ese instruir deleitando del famoso verso del arte poético de Horacio que orientó la cultura hasta el siglo XIX y que a partir del siglo XIX simplemente se olvidó, ni divertir ni instruir, sino expresar, es el arte de la expresividad. Supongo que eso también tendrá concomitancias con la arquitectura, y eso ha sido el siglo XIX y XX. Y entonces, en Ejemplaridad Pública, justamente trata de recuperar lo público, porque si recuperas la publicidad y la inmediatez, como en un acto como este, bueno, pues se produce algo que es, a lo mejor resulta que la filosofía que haces, pues tiene que ser una filosofía en que también, de nuevo, recupere la instrucción y la amenidad. Y además interpele a cualquier persona, no solamente a los profesores o a los eruditos, quizá luego hablemos de ello.
Y además hay otra cosa, y es que los actos públicos, para los que nos dedicamos a escribir, pues tienen un complemento que normalmente no encontramos en otro lado. Y es que si tú eres actor, decía Fernán Gómez, ¿no?, de una manera muy graciosa, decir, no sé por qué a los actores nos aplauden. Yo he ido muchas veces, por ejemplo, al notario, y cuando voy al notario y veo que el notario estampa la firma, pues los comparecientes no se levantan y empiezan a aplaudir. Ni si tú vas a la farmacia y le pides una medicina y cuando el farmacéutico te da la farmacia, pues no le aplaudes. Y realmente al actor, pues has comprado el ticket, ya le estás pagando, ¿por qué le tienes que aplaudir? Bueno, pues porque en el arte parece como que se estrena una felicidad distinta. Y le aplaudes no solamente por su trabajo, sino por esa especie de particular felicidad, nunca estrenada, que emana el arte. Bueno, pues en la literatura, porque yo entiendo, luego quiero quizás, si tenemos un minuto, explicaros por qué pienso que la filosofía es literatura, pues la literatura, aunque sea literatura filosófica, cuando se convierte en escrita, desgraciadamente pierde el aplauso. Entonces nosotros los escritores, en el fondo, estamos nostálgicos del aplauso. La sensación de que transmites felicidad. Y por eso yo me encantan particularmente los actos públicos, porque aunque sean aplausos de cortesía, yo los voy a sentir como si fueran unos aplausos auténticos y genuinos. El construir el pensamiento, ¿no?, el título, la construcción de pensamiento en la última década, da la casualidad de que también celebramos el 25 aniversario del muro de Berlín, que para que veáis cómo la construcción puede ser para bien o para mal, ¿no? Igual que la técnica, o igual que Internet. Me preguntan a veces, ¿qué opina usted de la técnica? Bueno, pues opino lo mismo que opino de un cuchillo, que puede servir para cortar el pan y distribuir el pan entre los necesitados, o puede servir para matar a alguien, ¿no? Pues la tecnología pasa lo mismo, la ciencia pasa lo mismo, y la arquitectura supongo que podría pasar también lo mismo, que puede servir para levantar muros que separen a la gente, o puede servir para hacer más significativa la vida de las personas que moran sobre la Tierra, delimitando terrenos humanos que se humanizan, se civilizan respecto a un estado natural. El otro día, abro un paréntesis, tuve la oportunidad, no me suele ocurrir porque yo no sé nada de arquitectura, pero me pidieron que participara en un tribunal de una tesis doctoral de arquitectura. Lo primero que dije es que yo no sabía nada de arquitectura y que no iba a presumir ni iba a improvisar conocimientos que no tenía, pero que la tesis es una tesis, es un libro de arquitectura, que de arquitectura no sabía nada, pero de libros sí sabía algo, por lo menos he escrito y he leído unos cuantos. Y lo que me gustó de ese libro, era esa tesis preciosa, maravillosamente escrita, era que, bueno, pues que hasta qué punto la arquitectura está asociada al morar y al habitar, que es lo propiamente humano, a la casa. Ya sé que la arquitectura no solamente hace casas, y el concepto de casa es un concepto muy central en mi pensamiento, sobre todo en Aquiles, en el gineceo y en ejemplaridad pública. Cuando hablo de la doble especialización del paso del estadio estético al estadio ético, se produce a través de una doble especialización, la del corazón y del oficio. Tienes que elegir casa y tienes que elegir oficio con el que ganarte la vida. Y eso, bueno, tiene un efecto trascendental en ese libro, en Aquiles, en el gineceo. Pues el muro puede ser crear barreras donde no debiera haberlas. Pienso además que si hay una tendencia en el mundo, que es mi respuesta cuando me preguntan sobre el independentismo, ¿y qué opina del independentismo? ¿Qué opina de los nacionalismos? Esta misma mañana me pregunta un periodista. Yo no me gusta razonar con la dialéctica región, centro, periferia, independentismo, nacionalismo regionalista, nacionalista español. No, yo creo que la mejor manera de argumentar es con el concepto de cosmopolitismo. Si hay una tendencia en el planeta que es difícilmente discutible, con esas tendencias que son las que a mí me interesan, que son las tendencias a largo plazo, es la de que poco a poco somos más cosmopolitas. Y entiendo por cosmopolita la conciencia de que en el fondo solo existe un pueblo, que es la humanidad. Y solamente existe un fundamento, que es la dignidad individual.
Y cuando observas que las tendencias universales del planeta van en esa dirección, es cuando parece que tiene menos interés la creación de un nuevo pueblo con una nueva dignidad, sino que al contrario, el proceso casi imparable es el de que todo eso se convierta en accidental respecto a lo sustantivo, que es la humanidad y la dignidad. Bueno, en ese contexto, levantar muros, como el del muro de Berlín, pues parece que es utilizar el cuchillo no para cortar el pan. Y luego tenemos una construcción positiva, como es la construcción de la Escuela de Arquitectura. Yo os debo decir cómo contacté con Santiago. Yo publiqué en el 2003 Imitación y Experiencia, y que fue la primera entrega de un plan de 4. Y ciertamente mi propia visión de mi trabajo es una visión muy arquitectónica, porque si habéis leído alguna vez algo de lo que últimamente he estado escribiendo con motivo de la aparición de la tetralogía de la ejemplaridad, utilizo muchas veces la idea de plan, ¿no? O proyecto, que son posiblemente palabras que proceden de la arquitectura o de la ingeniería, para intentar entender a ti mismo. Bueno, pues realmente creo que ha habido una arquitectura en mi vida y una arquitectura en mi obra, y eso que la exposición de mis libros, también lo menciona Santiago, tuve que elegir entre una exposición orgánica y sistemática. Podía haber escrito ejemplaridad y arquitectura, ejemplaridad y ética, ejemplaridad y psicología, ejemplaridad y sociología, y no hice eso, sino que escogí 4 aproximaciones al mismo tema, y cada aproximación y cada tema pedía un modo, una forma, una modalidad, un estilo, y salieron 4 libros de hechura completamente distinta. Pero he aquí que publico el libro de 2003 y unos años después Santiago se pone en contacto conmigo y me dice que está organizando un curso de verano con el título Imitación y Experiencia y Arquitectura, me parece que era. Entonces, bueno, me sentí interpelado porque era el título de mi libro, y además parecía que Santiago se lo había leído, porque primero ponía el título y luego en conversaciones subsiguientes pues afloraban conceptos que estaban allí y que tenían que ver con su propia reflexión, con su propia ocupación como docente. Y luego, un poco lo que os estaba diciendo antes, empezaba a ver la posibilidad, que luego se ha ratificado en otras disciplinas, de que aquello que había sido una presentación orgánica pues admitía una presentación más sistemática o por disciplinas. Y es gratificante para una persona que ha escrito unos libros que no tienen más fidelidad que la del concepto que está investigando, pues ver que puede ser fecundo en diferentes disciplinas. Entonces escribí esa tetralogía, que le ha mencionado Santiago y que tiene mucho de arquitectura, y luego escribí unos microensayos que reuní en esos 2 títulos que antes he mencionado, y el último de los libros de la tetralogía, ese que se titula Necesario pero imposible, termina con un corolario que no tiene nada, pero nada que ver con el resto del libro, ni con el resto de la obra. Todo el libro, todos los 4 libros, tiene como hilo conductor que lo sostiene el principio de la ejemplaridad, con su aliento inicialmente ontológico, luego cuando pasa de lo ontológico a lo práctico, pues se presenta sobre todo en el ámbito ético, psicológico, sociológico, jurídico, más bien como un ideal. Así lo explico en la presentación que he hecho ahora que se han reunido los 4 libros. Pero, de pronto, el lector se encontrará con que en el último libro, que va sobre la esperanza, como ha dicho Santiago, una trilogía de la experiencia y una monografía sobre la esperanza, termina con un corolario que se titula Raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué hago eso? Porque después de haberle dedicado tanto tiempo a los libros, a estos 4 libros, cuya primera intuición se remonta cuando yo tenía 16 y 17 años, y que empezaron a distribuirse ayer, o sea que estamos en un momento en que para mí, como decía Dante, ¿no? Incipit vita nuova, se empieza una especie de vida nueva, pues yo quería explicarme a mí mismo y explicar al lector qué tipo de extraño fenómeno le lleva a uno a dedicar las mejores horas, los mejores días y los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide.
es un enamoramiento, es una emoción, es una especie de secuestro, y trato de describirlo allí, porque la vocación es un fenómeno que todo el mundo menciona, pero que no ha sido objeto de análisis, o por lo menos yo no lo conozco, de análisis filosófico, quizá porque la filosofía ha pretendido estar ajena a la vocación. Y hoy afirmo exactamente lo contrario. La filosofía es literatura. Y por eso termino mi tetralogía con un ensayo sobre la vocación literaria. ¿Qué es la vocación? La vocación es la activación de todas las energías, de todas las energías que uno tiene, de las 100 posibilidades que te ofrece la vida, de pronto, sorprendiéndote incluso tú mismo, de las 100 o de las 1000 posibilidades que la vida te ofrece, de pronto todas tus energías mentales, psicológicas, imaginativas, todas en una sola dirección, en una, lo cual tiene un empobrecimiento objetivo clarísimo, es un empobrecimiento clarísimo y a cambio una gran concentración de energías. ¿Y por qué se produce eso? Pues se produce porque la vocación tiene una visión. La vocación es el resultado o se descompone en dos momentos, visión y misión. Nosotros, todos los que estamos aquí, me gusta presentarlo así, tenemos una experiencia de la vida, que es una experiencia del fragmento. Y suelo utilizar la siguiente metáfora. La vida es como si hubiera un puzzle de 50 piezas y la vida nos ofrece 10, colocadas en su sitio. Y cuando ves esas 10 piezas, a veces tienes el presentimiento del puzzle entero, pero en realidad no ves nada. Y así andamos, en tinieblas. Y el que tiene vocación es la persona que con la imaginación completa las 40 piezas y de repente tiene una visión del puzzle entero y de la imagen que ofrece el puzzle. Y de repente en el puzzle pues es un torrente, o es un rostro, o es la naturaleza, un atardecer, y de repente ve el cuadro entero. Y eso os garantizo que a mí me pasó. Y cuando tienes esa visión, te nace un apremio interior irresistible. Y es, qué miedo que esa visión se desvanezca. Porque es, de momento, una visión exclusivamente psicológica, que está en mi mente. Qué miedo que, como ocurre con todo lo humano, se diluya. Y entonces sientes el apremio de darle a esa visión permanencia, perduración. Y encontrar un soporte que sea el más apropiado para la visión que has tenido. Y si ese soporte es una partitura, pues entonces eres músico. Y si ese soporte es un lienzo, eres pintor. Si a lo mejor es la piedra dura, pues entonces eres escultor. Y si el soporte que eliges, porque lo consideras más apropiado para esa visión, es la elaboración de un texto, pues entonces tienes vocación literaria. Y la filosofía es eso también. El principal problema de la filosofía ha sido, y de verdad que es un problema que voy a escribir, le decía Santiago sobre eso en breve, es un problema gravísimo, es que la filosofía ha pretendido inútilmente ser ciencia. Y la filosofía no es ciencia. Primero porque la ciencia se ocupa de las regiones del ser. La ciencia, por su propia naturaleza, es especializada. Y la filosofía es aquella disciplina que está llamada a hacerse responsable de la totalidad. Alguien tiene que hacerse cargo del todo. No de todas las cosas, sino me gusta definirme como especialista en ideas generales. ¿Quién se hace cargo de lo general? El filósofo. En segundo lugar, la ciencia describe las cosas como son, las regularidades de la naturaleza, mientras que la filosofía se ocupa básicamente de esa cosa única que es el hombre y la mujer y, sobre todo en materia práctica, describe un ideal de hombre, un ideal de sociedad, un ideal de belleza o de arte o de conocimiento. Pero nos hacemos la transición del ser al deber ser. Y tercero, y más importante, y ya voy terminando para que Santiago empiece
la conversación. Lo tercero y más importante es determinante, es que la filosofía, la ciencia, que realmente lo sea, sus proposiciones científicas se verifican en el laboratorio o en el experimento. Y yo os pregunto, ¿quién ha verificado en el laboratorio, en el experimento o por cualquier otro test de verificación y adveración a Platón, a Aristóteles, a Descartes, a Leibniz, a Kant, a Hegel, a Nietzsche? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿cuál es la verdad de la filosofía? Exactamente la misma que la de la literatura. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que es el laboratorio o es el experimento para la ciencia, lo es el consenso de los lectores para la filosofía y para la literatura. El consenso que se va trenzando en torno a la validez y a la fecundidad de la lectura de determinadas obras. Porque además ocurre que la ciencia es siempre un conocimiento progresivo. De tal manera que un avance en la ciencia convierte en arqueología toda la historia anterior. A nadie le importa cómo era el estado de la ciencia, la física, en el siglo XIX, si ya ha sido superado. Pero en la literatura y en la filosofía, el concepto de progreso no es explicativo, porque Tolstoy no supera a Milton, ni Milton supera ni convierte en arqueología a Dante, ni Dante a Virgilio, ni Virgilio a Homero, sino lo que es peculiar a las humanidades, incluyendo la filosofía, es que todos somos contemporáneos, en la medida en que su lectura siga siendo fecunda, iluminadora, haga nuestra vida más consciente, más digna de ser vivida, lo que antes os mencionaba. Entonces, cuando la filosofía, equivocando su verdadera esencia, ha pretendido ser ciencia, ¿qué le ha pasado? Primero, normalmente ya no habla de la vida, sino que habla de otros libros. Entonces os cogéis un libro de filosofía, os vais ahora a una librería pública, a una biblioteca pública, os vais a una librería, vais a los estantes y la inmensa mayoría de los libros que hoy están en la sección filosofía o son o clásicos de la filosofía o si se han escrito en los últimos 25 o 30 años serán normalmente libros sobre libros de filosofía. La filosofía se convierte en historia de la filosofía y para profesores de filosofía, que atienden a las cuestiones que solamente interesan a los profesores de filosofía. Y antes le decía a Santiago, ¿os imagináis unos novelistas que escribían novelas solo para otros novelistas? ¿Os imagináis unos poetas que escribían sus poesías solo para otros poetas? ¿Os imagináis un dramaturgo que escribiera sus obras de teatro solo para otros dramaturgos? ¿Un director de cine que hiciera sus películas solo para otros directores de cine? Pues tan absurdo, tan ridículo, tan sin sentido. Es una filosofía hecha por profesores y que tienen como destino exclusivo otros profesores de filosofía. Pero eso ocurre cuando la filosofía aspira a ser científica, porque la ciencia sí que es una disciplina que sobre todo se comprende y se hace progresar entre colegas especializados. Y en segundo lugar, la filosofía, cuando toma conciencia de que es literatura, el filósofo asume la responsabilidad de juntar las palabras y juntarlas bien. Si comprende que la verdad de la filosofía reside en los consensos que se van generando en torno a su obra, pues procurará que la literatura suya, la literatura conceptual, sea una literatura persuasiva, convincente, atractiva, seductora, retóricamente eficaz, sin mengua del estudio, de la precisión, de la definición, porque eso sí, hay una diferencia básica entre la literatura y la filosofía, y es que la literatura evoca, sugiere o muestra el mundo, normalmente a través de los versos, de las narraciones, de las situaciones dramáticas, mientras que la filosofía define el mundo mediante concepto. Y el trabajo en el concepto es un duro trabajo, el duro trabajo del concepto. Lo que estoy diciendo sobre la filosofía como literatura no significa que vale simplemente sugerir. Espero que no os duela que os diga que para mí, por ejemplo, María Zambrano tiende demasiado a la evocación.
tiende demasiado a la sugerencia. Eso para mí lo convierte en ocasiones más directamente, más que una filósofa, pues directamente en una especie de narradora. Y eso que tiene iluminaciones extremadamente sugerentes y extremadamente atrevidas y extremadamente acertadas. Su razón poética, sus iluminaciones, sus estudios de Antígona. Pero creo que junto a la comprensión de que un filósofo es un juntapalabras que debe persuadir retóricamente al lector, debe tener también una exactitud diamantina en el concepto, que es el resultado del estudio, la meditación, de la reflexión, y que eso es lo que hace distintivo a la filosofía de la otra literatura, teniendo en cuenta, sin embargo, que la filosofía básicamente es literatura y se contrapone a la ciencia, y que debemos hacer de la filosofía algo que interpele a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Os lo decía antes con el título de aquella recopilación, Razón Portería. El filósofo es un portero que debe saber dar razones de la existencia, como un portero sabe dar razones del piso que se alquila o que se vende. Pues la filosofía, tal como lo concibo yo, tiene que proporcionar, suministrar razones que hagan la vida más significativa, más digna de ser vivida, más consciente, más conmovedora a través de las razones que suministra, y lo hace a través del concepto. Y ahora invito a Santiago a que empecemos la conversación. Ese arrebato, ese enamoramiento que uno tiene con la vocación, ¿de qué manera se casa o se hace compatible con esa doble especialización que también es necesario para que el hombre adquiera su individualidad? Defino el camino de la vida como compuesto por dos estadios, el estético y el ético. El estético coincide genéricamente con el... Me parece que nos van a pedir que hablemos esto. Con la infancia, la adolescencia, la juventud, en el que uno vive una ociosidad subvencionada por el Estado, subvencionada por la familia, puede dedicarse a la autopertenencia, puede sentir que de alguna manera es todas las cosas, vive en proyecto, vive en posibilidad, vive en hipótesis, todo lo humano potencialmente puede ser suyo, tiene un sentimiento de eternidad, va a vivir para siempre, y entonces se produce un progreso en el camino de la vida a través de la doble especialización, que en el Aquiles le sacó muchas consecuencias. No sé si sería, digamos, que hacer un rodeo excesivo, pero como decía Santiago, el subtítulo de Aquiles en el Inicio es Aprender a ser mortal. Y defiendo que en esa doble especialización, ese progreso del estadio estético al estadio ético, se produce la individualidad, se alumbra en la socialización, se alumbra la individualidad y la mortalidad, por razones que ahí explico. ¿Y en qué consiste esa doble especialización? Bueno, pues en determinado momento uno elige una persona con la que fundar una casa, y fijaos que digo casa para no comprometer la forma de matrimonial, no matrimonial, homosexual, heterosexual. Quiero utilizar una palabra en la que cualquier forma se pueda reconocer. Eliges una casa, una persona con la que fundar una casa, y eliges un oficio con el que ganarte la vida. El romanticismo nos acostumbra a pensar que esa doble especialización nos aliena. Mi tesis allí es que, por el contrario, quien está alienado es el que se mantiene artificialmente en el estadio estético, y que a través de esa doble especialización, porque de todas las personas escoges una, de todas las profesiones escoges una, hay una clara determinación, y en esa determinación, que es un proceso en ambos casos de socialización, de integración en un todo social, en ese momento es cuando se alumbra tu individualidad. Es cuando eres verdaderamente individual, cuando adquieres una identidad que te lo proporciona el todo social. Entonces, en contra de lo que el romanticismo nos acostumbra a pensar, la expresión máxima de la individualidad en un sentido romántico la daría probablemente Stuart Mill en On Liberty, cuando dice ser individual es ser excéntrico. Bien, pues en contra de eso, aunque yo creo que tenía razones para decirlo en el siglo XIX, una vez que hemos
obtenido todos los frutos de esa afirmación, yo creo que es mucho más importante acentuar la idea de que en realidad es en esa doble especialización cuando te constituyes como individuo. Y entonces sucede que determinadas personas, porque lo que estoy diciendo le ocurre al 100% de las personas, no digo que todo el mundo lo haga bien, ni todo el mundo lo haga al mismo tiempo, ni todo el mundo lo haga de manera ordenada, pero que todo el mundo se siente interpelado de una manera o de otra por la sociedad para que funde una casa y elija un oficio. Luego sabemos que hay gente que vive en casa de sus padres hasta los 63. O hay gente que vive de las rentas y no tiene que trabajar. Pero la forma paradigmática de lo humano se desarrolla a través de esa doble especialización. Que por cierto, yo escribí un ensayo, un microensayo, que luego dio lugar a un libro que yo dirigí, pero que en realidad invité a 6 personas a que lo hicieran, a que lo escribieran, que se titulaba Ganarse la vida en el arte, en la música y en la literatura, en el que destacaba hasta qué punto el requerimiento de ganarse la vida no es contrario al arte, a lo mejor luego hablamos de eso, sino que por el contrario, ganarse la vida te constituye también como artista. Y que si cogéis un manual de historia de la poesía, de historia de la novela, de historia del arte, normalmente parece que los artistas viven en una especie de magma en el que solamente se cuentan las influencias de la escuela a la que pertenecen, a lo mejor de otra escuela, y las relaciones extramatrimoniales. Solamente hay 2 cosas, ¿no? Pasión de atleta sexual y el mundo de las influencias. Como si el modo en el que se ganaron la vida no contase. Hombre, a lo mejor resulta que no es lo mismo que sea un príncipe como era Tolstoy, que tiene la vida resuelta, o que por el contrario tuviera que ganarse la vida con un trabajo que le gusta mucho o que por lo tanto le repugna, o como le pasa a Thomas Mann, se casa con una mujer que es rica. Entonces, en ese artículo contaba hasta qué punto debería reescribirse la historia de la cultura desde la perspectiva de cómo se ganaron la vida los artistas, si es cierto, como mantengo, que no los artistas, sino todas las personas están condicionadas, esencialmente condicionadas, más aún, su individualidad se constituye en el momento en el que resuelven el problema de la doble especialización. Y entonces Santiago dice, ya, pero luego hay personas que tienen una vocación. Y la vocación es como un numen, es como un daimon, es como un demonio que se apodera de ti y activa, antes lo he dicho, todas tus energías en una sola dirección. ¿Y eso qué se hace con eso? Porque, ¿os acordáis que he dicho que la vocación tiene, por una parte, una concentración de energías, pero sobre todo es un fenómeno de especialización. Tú puedes ser astronauta, puedes ser bombero, puedes ser abogado, puedes ser arquitecto y de repente solo una cosa. Y además una persona que tiene vocación es obsesivo, solo eso. Entonces, lo que ocurre es que el artista, el que tiene una vocación, se le hace la vida todavía más compleja. Porque a la doble especialización que todo hombre y toda mujer tiene que resolver, de una manera o de otra, se le añade una tercera especialización. ¿Pero qué ha ocurrido? Que el romanticismo ha sublimado la vocación y la ha convertido de tal manera que, siendo la vocación una especie de fuego, un fuego que ilumina, que calienta, pero que abrasa, el romanticismo ha exaltado tanto la vocación, los fenómenos místicos y sentimentales de la vocación, que a ese fuego le echaba gasolina. De tal manera que nos hemos acostumbrado a pensar esa tercera especialización como incompatible con las otras 2. Entonces, si tú eres un artista y te va bien en el matrimonio, como que algo está fallando. O si tienes un trabajo remunerado, me parece que eres un burgués. Y un artista pues tendría que ser un bohemio, con vida desastrada, con excesos, dedicado al alcohol, quizá un poquito de droga. Y si resulta que llevas una vida relativamente convencional, pues como tenemos en nuestro fondo de nuestra conciencia esa visión romántica que ha hecho de la vocación algo incompatible con las otras 2 especializaciones, pues parece como que te da inseguridad. Entonces, aparte de estos ensayos sobre la vocación, yo tuve mucho interés en defender la tesis
de la domesticación del romanticismo. Entonces escribí un artículo largo, que fue portada en el suplemento del País, que se titulaba así, ¿no? La domesticación del romanticismo. El que tiene una vocación no es que quede relevado de las otras dos especializaciones, sino que tiene, si de verdad tiene una vocación, una obligación supernumeraria. No una excusa o coartada para no resolver bien la especialización del oficio y la especialización de la casa, producción y reproducción, como a veces lo resumo, sino que además de la obligación universal de todo hombre y toda mujer, adicionalmente tiene que resolver el problema de la tercera especialización, que tiene que ser también necesariamente un proceso de domesticación, de educación y de civilización de esa vocación que puede llegar a ser muy despótica, con el paradójico efecto de que cuando la limitas y la urbanizas, se hace todavía más potente. Y el pensamiento tuyo va a contrapelo de la filosofía contemporánea, que plantea que tenemos que ser únicos, originales, irrepetibles, y sin embargo, pues parece que no debe de ser así. O sea, que como mantienes, somos yo irrepetibles, ¿no? O sea, mira, la influencia del romanticismo en la cultura contemporánea es una influencia prácticamente sin límites. Todos los que estamos en esta habitación somos hijos del romanticismo. El romanticismo ha tenido una influencia imposible de exagerar, pero me gusta ver las cosas en su perspectiva histórica y yo creo que ha tenido unos efectos muy civilizatorios. Si lo tuviera que resumir en una palabra, solo en una, diría que la cultura del siglo XIX y siglo XX ha sido básicamente una cultura romántica o criptorromántica y nos ha enseñado algo que es irrenunciable, y es a enamorarnos de nuestra libertad individual. Después del romanticismo, la libertad individual es un bien, de una riqueza y de un tesoro, es un tesoro al que no querremos nunca renunciar. Y sería un poco largo ahora contarlo, pero explico cómo el arte, la experimentación y la vanguardia en el arte ha contribuido, incluso los que se consideraban que son anticivilización, el arte por el arte ha contribuido a ese enamoramiento de la libertad. La transgresión moral ha contribuido a ese enamoramiento de la libertad. Y la llamada filosofía de la sospecha, y básicamente la filosofía en el siglo XIX y XX ha sido filosofía de la sospecha, ha contribuido al enamoramiento de la libertad. Por tanto, el romanticismo ha hecho una contribución difícilmente, es una contribución inapreciable a la civilización, que es que hoy tenemos la libertad individual como un principio resistente a todo, un resistente incluso al interés general. No podemos sacrificar. Podemos sacrificar una casa, expropiar una casa o expropiar un terreno en nombre del interés general. La dignidad no es expropiable, es resistente incluso al interés general. Pero bueno, como todo, ha producido ya sus frutos. Los consideramos ya asimilados. No renunciamos a nada. Lo consideramos asimilados. Y lo que digo es que en el estadio estético de la vida del hombre, la infancia, la adolescencia, la juventud, ya nosotros mamamos leche liberada. Somos personas enamoradas de la libertad. Desde que un niño tiene 3 o 4 años, ya está imbuido de esa libertad romántica. Pensáis en un niño de 8 años o de 12 años y un niño de 8 o 12 años del siglo XVII y XVIII no tienen nada que ver. El universo en el que se mueven, el universo simbólico en el que se mueven es completamente distinto. Un niño ya ha mamado leche liberada, por no decir leche libertaria, y está enamorado de su propia libertad y nadie le puede contradecir o desmentir. Bueno, pues en el estadio estético de la vida, del camino de la vida, uno se enamora de su libertad, como en el romanticismo, y uno se enamora de su propia dignidad y comprende que su dignidad le hace absolutamente único y tiene una dignidad incondicional, que antes os decía, no debe ceder a nada, ni siquiera al interés general. Entonces toma conciencia de una dignidad absoluta, incondicional. Y en el proceso de socialización,
en esa doble especialización, descubre que socializarse consiste en comprender que quien es fin para sí mismo, al mismo tiempo es medio para el todo social. Tú desarrollas una profesión y te ganas la vida en la medida en que generes productos que sean útiles para la sociedad y la sociedad te pague por ello. Luego eres instrumento de una economía de mercado y eres un instrumento sustituible, reemplazable, y además que algún día vas a ser reemplazado porque vas a morir. Con lo cual el hombre, la mujer, descubre algo que quizás es la esencia del enigma de la vida, y es que somos al mismo tiempo únicos y sustituibles. Al mismo tiempo. No es que primero descubra una cosa y luego se desmienta y se decepcione y quede, se desengañe. Y entonces, yo que era único, me doy cuenta que en realidad soy reemplazable. No, es que la vida humana es un acorde con dos notas y las dos son verdaderas. Y es que al mismo tiempo y paradójicamente somos únicos y somos sustituibles. Lo somos. Tenemos una condición de una dignidad infinita, somos fin para nosotros mismos y al mismo tiempo, como integrantes de un todo social, somos un número de la seguridad social. Somos uno más dentro de la masa. Todo para nosotros mismos, nada o casi nada para el todo social. Y este es el enigma de la vida. Y esto uno lo aprende a medida que progresa. ¿Y qué se encuentra cuando uno progresa? Bueno, cuando uno funda una casa, lo hace normalmente motivado por el amor romántico. Y ese amor romántico va progresando en el tiempo y tiene una influencia en el tiempo. Entonces vamos a proyectar la lectura de un microensayo que se titula Viejo Amor, en el que contrapongo el amor con la amistad. Y centro mi atención, y os pido que centréis también la vuestra, en la perspectiva que abordo en este microensayo, y es el efecto del tiempo sobre cada una de estas dos relaciones, el amor y la amistad. Y el microensayo que empieza de una manera un poco humorística, sutilmente humorística, hace una descripción contrapuesta entre el amor y la amistad. Y hay un último párrafo, que lo veréis ahora, si la tecnología funciona, en el que propongo una síntesis, pero por favor, no es la síntesis de que el amor tiene que dejar de ser amor para convertirse en amistad. Porque con frecuencia he notado que se malinterpreta el último párrafo. Entonces, vamos a emitirlo. Me gustaría saber qué opináis del último párrafo. Viejo amor. Es una ingenuidad pensar que los antiguos matrimonios de conveniencia estuvieran abocados al fracaso por el solo hecho de haber sido concertados por las familias, sin contar con las preferencias de los contrayentes. Lo raro, en perspectiva histórica, es más bien lo de ahora, hacer del emparejamiento una cuestión personal y sentimental. Personal porque nadie admitiría hoy que otros decidieran por uno con quién convivir. Y sentimental porque en estos asuntos solo cuenta, se dice, la voz del corazón. El hombre moderno se atribuye el derecho a elegir pareja libremente, al abrigo de cualquier condicionamiento externo, y al parecer juzga sensato que la única motivación válida para realizar esa importante elección sea el amor en el sentido de enamoramiento romántico. En este último giro de la historia, las uniones sexuales han evolucionado desde los dominios del negocio, donde estuvieron cómodamente instaladas desde milenios, a la esfera felicitaria de la autorrealización subjetiva. Uno podría conjeturar que estas modernas formas de emparejamiento, ya sin la función social forzosa, dedicadas en exclusiva al solaz de los enamorados, tendrían más probabilidad de éxito que las antiguas, al ser obra de la libertad y no de la imposición. Y sin embargo, no hay ninguna garantía de que eso sea así, a la vista del registro de rupturas, separaciones,
y divorcios en imparable ascenso. ¿La felicidad era esto? ¿Acaso el enamoramiento no sea el criterio óptimo para asegurarse una relación duradera, aunque ya nos parezca un ingrediente irrenunciable de nuestra identidad? Aquellos matrimonios de conveniencia se asentaban sobre la sólida base de un interés compartido, más fiable que las intermitencias del corazón, y con frecuencia redundaban en perdurable amistad entre los cónyuges. No seré yo, alma incorregiblemente sentimental y pecho enamoradizo como pocos, quien abogue por el retomo de aquellas costumbres del pasado. Pero este preámbulo me vale para introducir el parangón siguiente entre la amistad y el amor. Esto es amor, quien lo probó lo sabe, escribe Lope de Vega. ¿Y cómo es? El primer cuarteto del soneto ausculta los síntomas que acompañan esa loca manía. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Todo enamoramiento es un flechazo, aunque no siempre el dardo se dirija hacia alguien que se acaba de conocer. Impulso subitáneo, acomete por sorpresa y tiene una calidad exclusiva y totalizadora. Cuando el amor te explota entre las manos como un paquete bomba, todo lo que hay en el mundo, en su florida y exuberante variedad, se contrae a un solo principio, dador de sentido. El fenómeno de reducción de la pluralidad en unidad, no hallar fuera del bien centro y reposo, sigue el soneto, desencadena una movilización general del deseo de posesión, eros, del ser amado. Naturalmente, un estado de trance como este no es sostenible largo rato y se extingue mucho antes de hacerse viejo. El tiempo suele conspirar en su contra para restaurar el pluralismo originario de una realidad rebelde al monismo y fragmentada en trozos que no se dejan ensamblar. La persona amada pasa de ser lo único a lo más importante y después cada cual tiene su historia. Pero en las cosas del amor siempre se va de más a menos. Por eso los amantes protestan en la doble acepción de la palabra. Se hacen protestas de amor eterno porque, como dice Gabriel Marcel, amar a una persona significa decirle: tú no morirás nunca. Pero como los mismos amantes presienten que lo suyo no es de este mundo y que nada hay más efímero que el amor eterno, protestan por anticipado contra esa fatalidad deletérea que lo corrompe todo en la vida y con especial denuedo lo más preciado. La amistad, filía, por contraste, va de menos a más. Sus comienzos no son fulgurantes como los del amor, pero a cambio el devenir de los años, en lugar de perjudicarla, la aquilata. Como respeta el pluralismo de lo real y no es totalizadora ni exclusiva, la amistad cuenta con el tiempo como un perfecto aliado. No le decimos al amigo: tú no morirás nunca, sino: morirás lo mismo que yo. Y entre tanto, recorramos juntos un trecho del camino de la vida. Dos, marchando juntos, dice el verso de la Ilíada citado por Aristóteles en su Ética a Nicómaco para definir su esencia. Ser amigos consiste en querer vivir y envejecer en paralelo. El mejor amigo es siempre el viejo amigo. Libre del deseo de posesión, la amistad que nació por casualidad de la admiración y la simpatía recíprocas, avanzado ya el camino, se colorea de una tintura compasiva y piadosa, contemplando las marcas que la veteranía va dejando en el rostro del otro y adivinando el destino final que le espera a la común finitud
No es extraño que William Blake exclamara: para el pájaro el nido, para la araña la tela, para el hombre la amistad. Y con todo, nada como el amor. El amor es lo mejor. La amistad pertenece a los mortales, pero el amor nos transporta a las cimas del Olimpo y nos asemeja a los bienaventurados dioses. El eterno femenino nos atrae hacia lo alto, escribió Goethe en su Fausto, en homenaje a esa virtud elevante del amor, sin cuyo éxtasis pierde su significado el mundo, reducido a extensión sin profundidad. ¿Cómo combatir los efectos negativos del tiempo sobre él? Educando tu corazón para que se entregue solo a alguien digno de ser tu amigo. Uniendo en la persona amada eros y filía, deseo y admiración, prestas a la pasión amorosa la duración que pertenece solo a la amistad. Porque eros arrebata un instante, pero la admiración mantiene perdurablemente vivo ese momento divino, cuando el resto de las fuentes del deseo se han secado, drenadas por la ley de la entropía universal. Y es entonces, solo entonces, cuando se hace posible arriesgarse a vivir algo tan aparentemente contradictorio como es un viejo amor. No sé qué habéis entendido por el último párrafo. ¿Alguien quiere comentarlo? ¿Qué habéis entendido? Porque hay gente que me dice, bueno, entonces al final lo que estás diciendo es que tienes que renunciar al amor y tienes que convertir a tu mujer o a tu pareja en tu perfecto amigo. No, no es eso, no es eso. Veo que no lo habéis entendido así. No es la renuncia al eros para elegir la filía, sino que si tienes la inteligencia de poner tu eros en alguien que además merece tu amistad, tienes la intensidad del eros y la duración de la filía. Esa es la tesis, no la renuncia, sino al contrario, la síntesis. En Aquiles y en el gineceo, antes de ingresar en el estadio ético, Aquiles pues vislumbra la mortalidad, ¿no? Y por tanto esa eticidad, ¿no? Y en su amor a Deidamía, a su mujer, ya ha engendrado un hijo, o sea que ya ha pensado en pasar de ese estadio ético, del estadio estético al estadio ético, ¿no? Esa eticidad. O sea, aceptando ese doloroso hecho de que pasa de ser inmortal a ser mortal. ¿Por qué decide en un momento dado? O sea, en este momento es uno de los pocos casos donde tú hablas del amor también en sentido carnal, por así decirlo. O sea, ¿por qué en un momento dado decide Aquiles pasar de su estado inmortal al mortal? Pues sí. Esa es la pregunta que yo me formulo en Aquiles en el gineceo. Esa es la pregunta. Y ahora lo voy a contar con un poco más de extensión, no mucha, porque nos estamos acercando a las 9 menos 10. Me fascinó, antes de saber por qué, antes de saber verbalizarlo, el mito con el que me tropecé por casualidad sobre la adolescencia de Aquiles. No sobre la madurez, sino sobre la adolescencia. Toda la Ilíada está basada en que Aquiles ya ha tomado la decisión. Hay una dialéctica a veces de que vuelvo o no vuelvo, entro o no entro en la guerra porque me he enfadado con Agamenón, pero él la decisión existencial ya la ha tomado. Y es, sin embargo, lo que todo el mundo conoce de Aquiles. Pero me tropecé, os digo, con una sugerencia sobre el Aquiles adolescente que vi. Lo cuento con extensión en Aquiles en el gineceo, como esa tradición, que es una tradición anterior a la Ilíada, porque la Ilíada ya conoce esa tradición y la presupone, pero que no había tenido la suerte de la recepción que había tenido la Ilíada. Y es la de la adolescencia de Aquiles. Aquiles es hijo de una diosa, Tetis.
Y un oráculo le dice a su madre que su hijo será eterno como ella, salvo en un caso, y es que vaya a la guerra de Troya. Y la madre, Tetis, más preocupada por que tenga, como propio de la madre, mucha vida durante muchos años, que viva mucho o viva eternamente, a que viva bien, lo esconde donde piensa que nadie va a encontrar al que está llamado a ser el mejor y más virtuoso y más valiente de todos los hombres de la antigüedad, entendiendo por mejor en aquella época, como dice la Ilíada, el que destacaba en dos cosas, en la palabra y en la espada, en la batalla. Y lo esconde en un gineceo. Y el gineceo es la parte de la corte dedicado, dicho así genéricamente, a las mujeres o al harén, a las cortesanas de un príncipe de la antigüedad. Entonces Aquiles le esconde allí vestido de mujer en su adolescencia. Y eso para mí tenía una fascinación estética porque, como os digo, veía ahí involucrado algo del enigma de la vida que yo estaba tratando de definir. Porque comprendí que eso sugiere muy bien esa ambigüedad típica de la adolescencia previa a la determinación de la doble especialización. Ambigüedad identitaria, ambigüedad sexual, ambigüedad profesional, ambigüedad sentimental. Imaginaos, el que estaba llamado a ser el principal guerrero de toda la antigüedad, entre mujeres, dedicado a pasatiempos de doncellas y vestido de mujer. Ahí podía ser eterno, pero no iba a tener destino. Otro oráculo le dijo a los griegos que solo en un caso, nada más que en uno, ganarían la guerra a los troyanos. Y no era una guerra cualquiera, es la guerra de toda la civilización griega frente a los asiáticos que representan la barbarie. Por tanto, está en juego la civilización frente a la barbarie. Y esa victoria pende de que, dice el oráculo, Aquiles participe en la guerra de Troya. Con lo cual, Aquiles, escondido en un gineceo, en su adolescencia, vestido de mujer, en una indeterminación sexual y profesional máxima, sin embargo, se le requiere para que vaya a Troya, porque solo si él participa, la civilización triunfa sobre la barbarie. Entonces, Ulises, el rico en ardides, el rico en industrias, que así lo presenta Homero, se le ocurre vestirse de mercader, cuenta el mito, se filtra en el gineceo como si fuera un mercader que vende sus mercancías, extiende la manta y ofrece todas sus joyas y todos los productos que vende. Se acercan todas las mujeres del gineceo, incluido Aquiles, vestido de mujer, vestido de muchacha, y en ese momento Ulises, astuto, toca el clarín de guerra y cuenta el mito que Aquiles siente en su pecho un sentimiento bélico, se despoja de su ropa, pide una espada y dice que va a ir a Troya, sabiendo que eso le convertía en mortal y además iba a morir joven. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué Aquiles sale del gineceo? ¿Por qué? Y eso me fascinó de una manera que no os podéis ni imaginar. ¿Por qué Aquiles quiere ser mortal? Porque podía haber vivido eterno como su madre en el gineceo. ¿Por qué? Aquello de vida breve con gloria, pero la gloria, ¿qué es la gloria? Nos daría para otra conversación. Cuando ha mencionado lo de la lenta gestación del ejemplo póstumo, Santiago se refiere a un pasaje de imitación y experiencia que luego llevé a un artículo de estos de Babelia, microensayos, que se titula La imagen de tu vida, en que lo relaciona con el concepto griego de esencia. La esencia siempre se predica en pasado, en griego. Y cuando le preguntas quién es alguien, en griego se pregunta quién era alguien, aunque esté delante de ti, porque para ellos no existe la esencia hasta que alguien ha muerto, ¿no? Toda esencia siempre es predicación del pasado, del pretérito. Bueno, ¿por qué Aquiles decide
eso. Y la respuesta está en el subtítulo, Aprender a ser mortal. Porque, entroncando con reflexiones que ya hemos mencionado al principio, Aquiles podía ser eterno, pero no tenía nombre, no tenía individualidad, no tenía identidad. Estaba antes de la doble especialización. Y él comprendió que ser mortal era la condición necesaria para ser individual, para ser Aquiles, para tener una identidad, para tener una gloria, para tener un nombre, para ser un ejemplo. Por tanto, la doble especialización me interesaba como requisito necesario para la ejemplaridad. Y comprendió que es mejor ser mortal, si es el precio que tienes que pagar por ser individual, a ser eterno, pero sin destino, sin nombre, sin producción y reproducción. Y entonces cuento cómo incluso el mito sugiere esa doble especialización. Porque el mito cuenta que se enamora de la hija de Licomedes, el rey. Y ya enamorarse consiste en una especialización. De todas las mujeres que existen, solo una. Y además se enamora de una persona que es mortal, que puede morir, que de hecho morirá. Y ya ese enamoramiento es la primera escuela de mortalidad. Y después del enamoramiento con el que tiene un hijo, Neoptólemo, producción y reproducción, eso es la primera escuela, es como la pedagogía para la segunda decisión, que es ir a Troya. Y todos nosotros, los que estamos aquí, hacemos exactamente el mismo camino y nos embarcamos igual que Aquiles, y todos, en nuestro paso de la adolescencia a la madurez, hacemos un paso análogo al de Aquiles, desde el gineceo de nuestra infancia a la adolescencia hacia Troya. Y de hecho es un camino que no termina nunca, porque el aprendizaje de la mortalidad no es un aprendizaje que uno puede hacer online en 3 semanas, sino que es una empresa que dura toda la vida. Es la aventura de toda una vida. Y por eso, cuando, predomina tanto el cinismo y se dicen que hoy no puede haber héroes, y que me lo preguntan muchas veces, ¿no? Porque yo también he escrito sobre lo sublime, he escrito sobre el ideal, y he escrito duramente contra el cinismo y el escepticismo y la resignación. Y soy partidario del entusiasmo como modo de conexión con las cosas mismas. Pero los héroes del pasado ya no existen héroes. Bueno, no existen héroes en el sentido aristocrático de que ya no hay reyes que afortunadamente conquistan territorios. Pero a mí me ocurre lo contrario, y es que a mí me ocurre que veo que en la vida de cualquiera de nosotros que practica la doble especialización, y que a lo mejor lleva una vida sin amaneramiento, que soporta las rutinas del cumplimiento de las obligaciones profesionales y familiares, y que sin extravagancias, sin excentricidades, vive y envejece. En ese permanente viaje del gineceo a Troya, yo ahí veo un héroe equivalente al de Aquiles. Me gustaría tocar el tema de ejemplaridad pública, ¿no? Es decir, de hecho, comentas tú en un microensayo que se te ha vuelto casi como un boomerang, ¿no? Es decir, que en el momento en que estás conduciendo y coges el teléfono y que tus hijos te reprochan, y que de hecho, eso te lleva a que el próximo libro sea Libertinaje sadomasoquista, una apología, ¿no? Es decir, para liberarte de la presión, ¿no? De la presión en ejemplaridad pública lo que propone es una teoría política para después del nihilismo, es decir, para una democracia sin ideal. Entonces, pero te enfrentas ahí a un doble problema. O sea, por un lado, el individuo libre, autónomo, que defiende su propia subjetividad o su momento estético, como estamos viendo, y por otro lado está hastiado, o sea, está harto porque sabe que algo no funciona y es reacio a solidarizarse, ¿no? Y por otro lado, el Estado, o sea, la polis, que está necesitada de legitimación, pero que es incapaz de concitar un respeto, incitar a la verdad, ¿no? Entonces, ese es el problema que ataca en el libro de ejemplaridad pública, ¿no? Es decir, cómo
hay algo en nuestra vida privada que no es punible o que no es coercitivo por la ley pública, pero que sin embargo trasciende a los demás. O sea, al final, un poco, no es cierto eso que decía Alaska y Dinarama, ¿no?, de a quién le importa lo que yo haga. Y las 3 misiones que planteaba Ortega y Gasset, que tenía que tener la universidad, es decir, dotar a las personas de los instrumentos para ejercer una profesión, formar investigadores, pero luego, sobre todo, formar hombres y mujeres cultos. Y ahora estamos inmersos en pleno proceso de conversión de los planes a la boloñesa, ¿no?, de los planes de Bolonia. ¿Hasta qué punto eso tiene también el problema de formar solamente a personas que sean recursos productivos, que trabajen para el mercado? Es decir, la importancia de formar personas cultas, de no perder esa tercera componente de la misión de Ortega y Gasset. Bueno, la ejemplaridad pública, el concepto de ejemplaridad pues ha tenido mucha recepción social, y solo contarlo, ¿no?, que yo he dedicado muchísimos años al concepto de ejemplaridad. Tengo 49, pues desde que tengo 16 y 17 he sido un hombre con una sola idea. Y como he tenido solo una idea, la he cuidado mucho, y la he envuelto, y la he rodeado, y le he sacado todas las potencialidades que tiene. Ejemplaridad pública trata de aplicar a la esfera pública, ahora voy a hacer unos matices, las conclusiones a las que yo había llegado en los 2 libros anteriores. Bueno, pues al concepto, como tú bien has dicho, de la especialización, la finitud, la virtud, qué es ser persona, y lo llevé al ámbito público. Y hago una teoría política y que tiene implicaciones para lo ético, para lo jurídico, para lo antropológico. Hay un capítulo que yo le doy mucha importancia que se llama El universal vivir y envejecer, que es una presentación de una antropología alternativa a la vigente, o tiene, antes lo he mencionado, un capítulo dedicado al arte, sobre el arte público. Y luego finalmente tiene un capítulo, el último de los 10 que tiene, que estudia la ejemplaridad de las personas, de los funcionarios, de los políticos de la Casa Real. Y este capítulo, solo este capítulo, es el que digamos que ha tenido mayor divulgación y que me ha convertido a mí en míster ejemplaridad. De manera que un político se salta un semáforo en amarillo y me llama la cadena SER para que me diga si yo le emito un certificado de ejemplaridad o de anti-ejemplaridad. Y cada vez que alguien pues hace alguna pequeña corruptela, pues me llaman para preguntar, cosa que me niego porque no me divierte, no lo sé, no me interesa. Y luego además incluso, como decía Santiago, me pone en una situación muy incómoda porque la gente se cree equivocadamente que personifico lo que escribo. Entonces piensan que soy esa especie como de modelo de ejemplaridad que propongo en mis libros y por mucho que insista, y pues no hay manera. Entonces se piensan que yo soy esa ejemplar, y yo digo, seguid lo que escribo y no lo que hago, ¿no? Pero no hay manera. Y entonces, claro, si tú estableces un ideal, y todo esto es humorístico, pero el ensayo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú propones un ideal, puedes resultar muy pomposo, o puedes ser muy pedante, o puedes ser muy serio. Y he procurado, sobre todo en los libros también, utilizo el humor de una manera muy subterránea. Cuando yo en Ejemplaridad Pública titulo un capítulo La vulgaridad, un respeto, por ejemplo, la vulgaridad, un respeto, ¿no? Cuando le dice, oiga, un respeto, pues utilizo una cierta ironía. Lo que pasa es que esa ironía la utilizo con mucha más abundancia en los microensayos, donde hay ironía, humor explícito, y que yo creo que cualquier entendimiento medianamente bien amueblado lo percibe. No siempre, ¿eh? Que algunas veces yo escribí un artículo que se titulaba La vanidad literaria, en la que trato de argumentar lo que de una manera muy sumaria os he dicho antes, y es que la ciencia tiene la verdad en el laboratorio, en el experimento, y la verdad de lo literario es el consenso, y trato de decir que es la razón por la que los literatos somos tan vanidosos. Y entonces empiezo a contar en el microensayo una situación inventada
inventada esa, pero bueno, podría haber ocurrido otra parecida, en la que yo me encuentro con alguien y me dice, oye, ¿cómo me ha gustado tu artículo? Ah, sí, entonces me hago como el, no sé, como el, sí, como no, bueno, como el tímido, ¿no? O sea, para tanto. Sí, o sea, y entonces de repente veo que con angustia, como que el que me estaba elogiando, de repente se va por los cerros de Úbeda. Y digo, no. Y entonces en un momento dado, pero, oye, entonces me dijiste, miserablemente, mendigando el elogio, me dijiste que te había gustado mucho, para retomar la conversación, de manera que muestro por qué la literatura le es inherente una cierta vanidad. Porque necesitas saber qué porción de verdad contienen tus libros, mirándolo en los ojos de la persona que lo lee. Porque si tu verdad depende del laboratorio, pues ya está. Ya está, nadie te la puede negar, está ahí. Pero si tu verdad depende de la recepción, es natural que tengas una ansiedad por conocer si esa recepción se va produciendo y en qué proporción. Entonces ahí decía que como yo había escrito sobre la ejemplaridad, utilizaba el humor para decir que, oye, que cuando voy por yo qué sé, que me salta un semáforo amarillo y entonces mis hijos me dicen, ah, mira, el de la ejemplaridad, y que acaba siendo agobiante, ¿no? Porque no tienes ni un resquicio, ¿no? Y entonces decía, bueno, que ahora entiendo por qué hay gente que escribe libros sobre libertinajes sadomasoquistas. Porque si te juzgan por lo que escribes, te estás dando un pasaporte a los excesos. Mientras que si te dedicas a moralizar a la sociedad, pues como una especie de extraño efecto boomerang, no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces por eso anunciaba un libro en el que me quería dar a mí mismo un pasaporte, humorísticamente, por supuesto. Y una de las cosas que utilicé en uno de los microensayos era justamente, lo menciona Santiago, lo del... hacía una glosa de la famosa canción de Alaska y Dinarama. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y yo me tomaba en serio esa canción, porque digo, mirad, las verdades que se leen y que se escriben pueden tener potencia. Las verdades que se cantan, esas tienen una capacidad de persuasión infinitamente mayor. Pero las verdades que se bailan, eso queda grabado en tu conciencia como si fueras una res a la que le ponen el hierro, ¿no? Y claro, ¿quién no ha bailado? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo muchas veces. Entonces, en una situación de conflicto personal, te viene, ¿a quién le importa lo que yo haga? Entonces digo, cogía yo esta estrofa de la canción, lo encontráis en internet si tenéis curiosidad, y hacía un análisis filosófico de la canción de Alaska y Dinarama. Y preguntaban, ¿a quién le importa lo que yo haga? Y bueno, pues ahí resumía lo que en ejemplaridad pública expongo con más extensión, que es el concepto de vida privada. Que digo, el concepto de vida privada, desde el punto de vista jurídico, la respuesta a Alaska y Dinarama es, desde el punto de vista jurídico, a nadie le importa lo que tú hagas. Porque la ley te autoriza, cuando cumples 18 años, a elegir el estilo de vida que prefieras sin interferencias indebidas e ilegales. Pero lo que es verdad, Alaska y Dinarama, en el aspecto jurídico es un disparate en el aspecto moral. Porque en el aspecto moral sí importa mucho lo que haces, mucho. Y te importa a ti mismo, porque tu conciencia debe discernir unos usos superiores y usos inferiores de la libertad, usos excelentes y usos miserables, usos vulgares y usos ejemplares de la libertad, y tu conciencia debe interpelarte ante ti mismo para que escojas formas superiores del uso de la libertad. Y luego importa mucho a los demás, mucho. Porque tú, esto ya me iría muy lejos, pero una de mis teorías es que el ejemplo produce siempre un efecto en el círculo de influencia, un efecto positivo o un efecto negativo. Cuando titulo mi libro Ejemplaridad Pública, no estoy diciendo que haya una ejemplaridad privada. Como Wittgenstein habló de los lenguajes, no existen los lenguajes privados. No existe la imitación, no existe la ejemplaridad privada, sino que toda ejemplaridad es siempre un ejemplo para alguien, luego es público. Y el ejemplo produce un impacto positivo o negativo en tu círculo de influencia y, por tanto, la cláusula típica del ámbito jurídico, puedes hacer lo que quieras mientras respetes la ley y no perjudiques a tercero, eso es cierto en lo jurídico, en el ámbito moral no es posible porque estamos perjudicando o beneficiando a terceros todo el rato
aunque no sea punible jurídicamente, no sea perseguible jurídicamente. Yo qué sé, por poner un caso extremo, un padre que tenga una vida desastrosa, desordenada, miserable, desmoralizante, deprimente, produce un efecto incuestionable en sus hijos, aunque a lo mejor no hay instrumentos jurídicos para sancionar ese comportamiento, pero el impacto se produce. Por tanto, a la pregunta de las que Dinerama contesto desde el punto de vista jurídico a nadie, desde el punto de vista moral, desde la perspectiva de una teoría de la ejemplaridad, importa muchísimo, te importa a ti mismo, importa a los demás y al final importa también a la propia viabilidad del conjunto, porque la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en una dictadura el dictador convierte en menores de edad a todos los ciudadanos, que son, en último término, tutelados por el dictador. Mientras que la democracia es aquel sistema en que todos nos obedecemos a nosotros mismos. Luego tenemos nosotros la responsabilidad del gobierno de la nave del Estado, lo cual exige de nosotros una particular ilustración y una particular educación para que el proyecto sea viable. Con lo cual, ¿a quién le importa lo que yo haga? A ti mucho, a los demás y a la gobernación de la nave en su conjunto muchísimo. Y con este razonamiento voy a introducir el vídeo. Porque en mis libros y en mis microensayos y en otras formas de expresión que he tenido, en otros artículos, en conferencias, yo insisto muchísimo en la importancia de la limitación. Y me gusta citar aquello de Goethe de limitarse es extenderse. El romanticismo, que nos ha enamorado de la libertad, ha tenido como consecuencia el desprestigio de los límites, porque se ha visto en todos los límites un enemigo de la libertad. Allá donde aparezca un límite, siempre será un límite enemigo, opresivo, alienante, dominante, dominador, negativo, destructivo, restrictivo. Con lo cual, la consecuencia de este enamoramiento, de esta ampliación de la libertad en estos 3 siglos ha sido el desprestigio de los límites. Y en miles de sitios que os podría citar de mis libros y de mis artículos, insisto en la importancia que los límites tienen, recuperar la conciencia de los límites. Ya somos libres, lo importante ahora es ser libres juntos y encontrar aquellas reglas en las que nos permitan que la convivencia sea posible. Con el convencimiento de que hay determinados límites que no te alienan, sino que te constituyen como individuo. Suelo poner el ejemplo del lenguaje. El lenguaje es una construcción social, para un romántico de estricta observancia es algo alienante, porque son reglas creadas por la sociedad, que tú no has elegido, que tú no has formado y que además están presentes en tu vida. Cuando te comunicas con los demás, cuando te conoces a ti mismo, cuando hablas contigo mismo, en el secreto de tu alcoba estás meditando sobre tu vida y ¡bumba! Se filtra la sociedad entera a través del lenguaje. Cuando te comprendes a ti mismo, la sociedad está presente a través del lenguaje. Entonces, para una visión romántica, el lenguaje es negativo, porque son reglas sociales que ponen en peligro mi autenticidad. Y sin embargo, todos sabemos que el lenguaje aumenta nuestra libertad. Nos constituye como personas dotadas de logos, lenguaje, y permite la comunicación, la civilización y el autoconocimiento. Y pongo también otros muchos ejemplos. He puesto muchos ejemplos, he puesto la amistad, porque me gusta mucho la expresión tener ley a alguien. Al amigo le tienes ley, con lo cual lo que nace de la preferencia al final acaba creándose también una limitación. Al amigo le debes cosas por hecho de ser amigo y eso te limita, pero ese límite te constituye como amigo, te constituye como individuo. Y como tengo un hijo que hace poco se sacó el carnet de conducir, pues le decía, mira, una cosa es sacarte el carnet de conducir, que te da la libertad, y otra cosa es que luego te tienes que conducir bien. O sea, tú te sacas el carnet de conducir y te puedes desplazar de aquí a Málaga, de Madrid a Málaga, de una manera mucho más eficaz o libre de las facultades que tenías antes de sacarte el carnet de conducir. Pero eso no significa que puedas coger el coche y estrellarlo contra un muro. A lo mejor puedes hacerlo incluso lícitamente. Pero resulta que una vez que te sacas el carnet de conducir, te tienes que conducir y te tienes que conducirte. Tienes que tener determinada conducta.
Y si te quieres desplazar de Madrid a Málaga, el cumplimiento de las leyes impuestas por la sociedad en la forma de seguridad vial, en lugar de restringirte, permite el desplazamiento colectivo. Con lo cual, una vez más, en este caso, limitarse es extenderse. Bueno, yo que he insistido tanto sobre los límites, sobre la necesidad de urbanización de la vida interior, sobre la necesidad de la educación del corazón, insisto mucho sobre ello. Sin embargo, pienso que somos únicos y repetibles, y al ser repetibles tenemos que aceptar las reglas de convivencia común. Sin embargo, en el Aquiles hay unas páginas sobre las que yo insisto mucho, y es que cuando pasamos del estadio estético al estadio ético y estamos en pleno cumplimiento de nuestra función como titulares de la casa, como el oficio, ya somos plenamente socializados, mantenemos, lo digo en el Aquiles, incluso en el estadio ético, momentos estéticos. Y lo que nos hace individuos es esa especie de dialéctica que no se resuelve nunca entre esa función social que tenemos que cumplir como pertenecientes a una casa, fundadores de una casa, como titulares de un oficio, y al mismo tiempo hay algo en nuestro corazón en el que permanece un extrañamiento. No acabas de verte solo como cumplidor de una función. Eres más, aspiras a más. Entonces hay una tensión, ¿no?, entre la socialización y la limitación, y de vez en cuando, una necesidad de ebriedad. Bueno, pues vamos a terminar con un microensayo que es todo él un desmelene. Es un canto a la ebriedad de vivir, en el que tengo en cuenta la limitación, pero veréis que de repente se desliza hacia otros territorios, y que se titula Evoé, que es el canto que Dioniso, en esa especie de locura de la vida, y las bacantes, que son las servidoras de Dioniso, cantaban en plena exaltación y en pleno éxtasis. Evohé. Se oye con frecuencia que la cultura moderna, tan maligna ella siempre, ha escamoteado la muerte del primer plano, y que este hurto ha ocasionado graves calamidades morales a nuestra gente. Mi percepción, por el contrario, es que la muerte está ahora más presente que nunca a través de películas, noticieros, fotografías, periódicos o videojuegos. Asesinatos múltiples, catástrofes naturales, accidentes mortales y cadáveres por doquier y a escala industrial han acostumbrado nuestra retina al tétrico espectáculo. Lo que de verdad se esconde no es la muerte, sino la mortalidad. La diferencia entre una y otra proviene de que la muerte es un hecho meramente biológico, bastante vulgar, por cierto, previsible, repetitivo y común a todos los vivientes, insectos y plantas incluidos, mientras que la mortalidad constituye un privilegio moral específico de los hombres, entidades autoconscientes a quienes les es dado conocer y aceptar su condición mortal y apropiarse así positivamente de la finitud de su vida. Porque la mortalidad pertenece a la vida, no a la muerte. Dijo el Sócrates del Fedón que filosofar es prepararse para morir, y por mi parte admito que durante algún tiempo me persuadí de que pensar en la muerte era, como dice Platón en otro lugar, sostenerle la mirada a lo divino, ponerte en conexión con lo esencial. Pero no, la meditación sobre la muerte no te proporciona un conocimiento suplementario, ni por prestarle tu atención ahuyentas un solo segundo el desenlace fatal. Estoy de acuerdo con Spinoza cuando en su Ética asevera: un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. De hecho, si tuviéramos en mente la muerte a todas horas, como nos exhortan algunos moralistas, este mundo resultaría invivible, aplastado por la abrumadora seriedad de nuestro destino funerario.
Por eso parece preferible practicar esa frivolidad metafísica que recomienda Scheler para neutralizar el pensamiento aniquilador y así desdramatizar voluntariamente la inexorable injusticia estructural del mundo, torva y siniestra, rociándola con una lluvia de liviandad con la que abrir espacio en nuestra existencia a la alegría, la emoción y la esperanza. Aceptar la limitación consustancial a nuestra finitud nos predispone para asumir los otros límites cívicos, éticos, sociales, profesionales, jurídicos, que moldean nuestro yo, el cual corre siempre en busca de una forma individual que lo defina. Ser hombre es elegir la forma de tu autolimitación. Pero como dice Simmel, la vida es forma, pero también trascendencia de esta forma. La vida es medida, proporción, simetría, pero también es desmedida, desproporción, exceso. La ciudad con sus calles y aceras es el símbolo de la urbanización a la que debemos someter nuestro corazón para que la convivencia sea posible. Pero esa domesticación pública de lo salvaje residente en nosotros no puede ni debe apagar el eros íntimo que nos hace anhelar lo ilimitadamente grande, oscuramente presentido. En una ocasión, Rousseau le preguntó por carta al rey de Prusia: «Sondad bien vuestro corazón, oh Federico. ¿Podréis decidiros a morir sin haber sido el más grande de los hombres?» A la vez que nos educamos para la mesura, nada en exceso, se leía en el frontispicio del templo de Delfos, haríamos bien en retener una ingenua capacidad de entusiasmo, esto es, literalmente, de dejarnos poseer por el dios del delirio colectivo y el frenesí, de nombre Dioniso. Sus seguidoras, las bacantes, corren desenfrenadamente por los bosques, danzan con loco desvarío y, excitadas por la música de timbales y castañuelas, gritan «Evoe», una exclamación festiva de júbilo por la ebriedad del vivir. Sabio será quien sepa administrar sus expectativas en la vida para combinar la moderación, que es el tenor general de nuestra línea de conducta, con el éxtasis producido por ese sentimiento de ilimitado poderío que a veces nos acomete sin razón aparente y ante el que solo cabe abandonarse y bailar, cantar y chillar. Evoe, evoe, evoe. Bajin, en su libro sobre Rabelais, alude a esas fiestas grotescas medievales donde se representa la muerte embarazada. En estos momentos de intensidad emocional extrema no te importaría morir porque adivinas que hasta la muerte resultaría preñada por la penetración de tu sentimiento vital en expansión. Y quien pretenda ignorar en su corazón el imperio del dios de Evoe lo pagará muy caro, como Penteo, el héroe de las bacantes, tragedia póstuma de Eurípides. Cadmo y Tiresias, más veteranos y prudentes, sí consienten en venerar al nuevo dios oriental de largas melenas, nívea piel y sonrisa irónica. Y en su honor, como manda el ritual, se cubren con piel de corzo, empuña la vara del Tirso y se ciñen la corona de hiedra. En cambio, Penteo, tirano de Tebas, racional y engreído, niega en su ciudad el culto a Dioniso por juzgarlo forastero, extraño a las costumbres ilustradas de su pueblo, y tras sufrir un súbito cambio de personalidad bajo el sortilegio del dios, terminó descuartizado a manos de su propia madre, presa de furia destructiva. De lo que aconteció a Penteo, extraemos la lección de que el severo etos característico del hombre civilizado ha de convivir de alguna manera
con el eros jovial que en nuestro pecho nunca deja de murmurar su canción, porque de lo contrario, la pulsión erótica reprimida se vengará de esta coacción con mano airada. Registró en su autobiografía Wyndham Lewis, Víctor Vorticista, el siguiente lema: nunca nos permitamos vivir con amusia, es decir, ni un solo día sin la compañía de las seductoras musas. Y así hasta la misma ancianidad, como Eurípides hace decir al coro de Heracles, jamás vivir lejos de las musas, estar siempre en el brillo de las guirnaldas. También el poeta, no obstante su vejez, ensayó un pensamiento divino. Lo sé muy bien. Lo anterior suena a declaración de amor a la vida y nada más ridículo y ridiculizable que una persona enamorada. Pese a todo, la mantengo mientras Dioniso me asista. Si os parece bien, pues lo dejamos aquí. Os devuelvo la atención.